Buenos días, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor en esta mañana, dándole gracias por su infinita misericordia, bondad y gracia para con nosotros. Y quiero en esta mañana poner en su presencia que nos permita la sabiduría y la inteligencia de lo alto para poder comprender cada día más tu palabra, porque deseamos crecer en ti, amado Rey, para alabar y bendecir y glorificar tu nombre como es debido. Por eso llegamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote esa sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor mío, que nos permita cada día crecer más para ti, amado Rey, y entender y comprender cada día más tu palabra, amado Rey. Te doy gracias, Señor, sabiendo que así será hecho en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, porque hecho está, Señor. Amén. Y aquí en esta oración que hace el siervo de Abraham, un siervo que tenía Abraham, porque fue necesario que la hiciera para conseguir el favor, nos da un ejemplo también de cómo lo hizo. En Génesis 24, 1 al 15, vamos a leer este pasaje. Y dice así, Génesis 24, 1 al 15. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí en esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Aquí está hablándole claramente: y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Mire, aquí empieza a mirarse cómo fue que él oró. Este ejemplo, y dice, mire el ejemplo, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones que de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe. Y también, oigan esto, está poniendo como una señal: y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betual, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y si sigue leyendo, mi hermano, ve cómo se aconteció, tal y como él lo pidió. Tal, igualito, tal al pie de la letra como lo pidió. Ella bajó su cántaro, le dio agua y le dijo las palabras que le pedía que le dijera, y le dio a beber también a sus camellos.
O sea que esta oración, sentida así como la hizo este siervo de Abraham, nos está dando ejemplo de cómo llegar realmente con una oración a nuestro Dios. Pero Dios también nos pide que tengamos inteligencia para orar. ¿Mm? Y nos da un ejemplo en una oración que hizo Salomón a Jehová. Y oró inteligentemente. Y se va a dar cuenta que nosotros debemos de tener, la palabra misma dice que debemos de cantar y orar con inteligencia, no de cualquier manera. En esta oración miremos que este rey Salomón hizo una oración muy inteligente. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas 6, 14, 17. Y dice así, búsquela mi hermano, segundo libro de Crónicas 6, 14 al 17. Y dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Vea cómo abre la oración, como un diálogo, para llegar a pedirle después, para hacer realmente la oración. Dice que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que comían delante de ti de todo su corazón. Dice que has guardado tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, guarda a tu siervo David, mi padre. No, cumple. Léelo al 16. Tu siervo lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, mire lo que, como dice acá, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Es muy inteligente este rey Salomón. ¿Por qué? Porque aquí le está acordando a Dios de una promesa que le había hecho su padre. Y esa promesa era que no faltaría quien se sentase en el trono de sus hijos. O sea que él inteligentemente estaba diciéndole, por favor, contéstale a mi padre lo que le prometió, pero sabiendo que esa respuesta era que él se sentara en el trono. ¿Sí ve cómo inteligentemente él pide como si fuera para su papá, pero el que iba a recibir directamente el favor era él? O sea, era muy inteligente. Nosotros tenemos que también tomar de estas enseñanzas y hacerlas nuestras. Como estamos mirando las características de cómo orar, seguimos con estas características. Y aquí vamos a encontrar que otra característica es orar con paciencia. Ser pacientes cuando oramos, porque es que queremos orar y recibir ya inmediatamente. No hacemos sino oraciones de pronto cortas, hay que tener paciencia. Y en segundo libro de Crónicas 20:12, que ya vimos este ejemplo, lo quiero recordar. En el pasaje anterior que leímos como ejemplo, leímos, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mire la paciencia de estos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quiere decir que ponen la oración y esperan. Son pacientes en esperar. Allá tú, le estás diciendo al Señor, no sabemos qué hacer. Allá tú, nosotros volvemos nuestros ojos a ti. O sea que esperan en Él pacientemente. Y ahí mismo en el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todos vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice así, mire la paciencia, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, que le estaba pidiendo que tuvieran paciencia. Que primero no se amedrantaran delante de esa multitud tan grande y que supieran esperar en Jehová pacientemente, porque la guerra no era de ellos, sino de Dios. Y se lo estaba diciendo un profeta.
Él sabía lo que estaba diciendo, que tuvieran paciencia. Pero también en cuanto a la paciencia, miremos en Lamentaciones 3:25, que allí también nos ilustra sobre el tener paciencia cuando oremos al Señor. Y en Lamentaciones dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Vea, sí que hay que tener paciencia, esperar en Él, saber esperar en Él. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Hay que tener paciencia para buscar al Señor y saberle buscar así como lo estamos aprendiendo. Pero también otro requisito es con acción de gracias. A Él hay que buscarlo con acción de gracias. Y nosotros hemos visto las muchas formas de agradecerle a Dios. Pero aquí en Filipenses 4:6 está diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y sigue diciendo después de la coma, con acción de gracias. Vea, hay que orar con ruego, con todas las características que hemos visto, pero hay que añadirle esta característica. ¿Con acción de qué? De gracias. Así que miremos en qué forma podemos agradecerle al Señor. Una de las maneras que mejor y que a Él le agradan, que le agradezcamos es en cumplir la palabra de Dios, en que cumplamos sus mandamientos. Él agradece mucho y es a favor nuestro además. Todo eso es que nosotros pensamos que es para nosotros, que es para Él, es más para nosotros. Nosotros salimos gananciosos cada vez que estamos llegando a nuestro Dios. Siempre hay ganancia. Además quiero decirles, mis hermanos, que la oración, el orar, es un mandamiento. Está algo para cumplirlo, hermano. Lo que estamos viendo, los ejemplos, cómo orar y cómo llegar, los requisitos que estamos viendo, tenemos que aprenderlos porque es que orar es un mandamiento. Marcos 14:38 lo dice. Y lo dice así, mire, póngale que abajo cómo lo dice. Ese mandamiento que Dios nos da de saber que la oración es un mandamiento para cumplir. Y Él empieza diciendo, velad y orad. Ya está dicho el mandamiento, hermanos. Ahí está el mandamiento. Ahí está diciendo. Velad y orad. Dice, para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que nosotros hemos analizado que hemos repetido varios versículos. Pero cuando los repetimos va con una enseñanza diferente. Porque es que la palabra es tan rica, tan poderosa, tan magnífica, que a una sola palabrita le podemos sacar mucho provecho. Y aquí estamos mirando, cuando dice velad y orad, que es un mandamiento, y lo estamos mirando como un mandamiento que tenemos que cumplir. Y también dice en primera carta a los Tesalonicenses 5:17, que es uno de los versículos más pequeños de todos los versículos de la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17, como mandamiento dice, orad sin cesar. Mire, cuando Él está diciendo orad sin cesar, está dando un mandato, está dando un mandamiento, que lo hagamos así, de esta manera, orad, pero también sin cesar, o sea, constantemente. Viene una pregunta, mis hermanos, ya que hemos aprendido a orar, y ustedes ya la tienen en su corazón, en su mente, de pronto ya la han querido hacer, y es, ¿hasta cuándo debemos orar? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Porque a veces nos encontramos orando todos los días, ore, y no conseguimos la respuesta. Entonces nosotros decimos en la pregunta que hacemos en este momento, ¿hasta cuándo debemos de orar? Mire que la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Así que si tú tienes una oración que estás haciendo hace mucho tiempo, fíjate bien hasta cuándo debes de seguir orando. ¿Sabes hasta cuándo, mis hermanos? Hasta tener paz. Recuerda que Ana ni comía, no, ya estaba más mala, pobre. Y cuando empezó a comer fue porque tuvo paz. Entonces tú debes de orar hasta tener paz. Lucas 22, 41, 43 nos va a ayudar para con ello. Lucas 22, 41, 43. Cuando sientas paz, mis hermanos, dejen de orar porque ya de lo por hecho, ya va a llegar o ya está hecho.
en el nombre de Jesús, no se olvide. Dice Lucas 22, 41 al 43. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Mire, que volvemos a repetir las oraciones que hemos visto, pero esto ya va para otra enseñanza, hermanos. Dice, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué sigue ahí? Vea, después del punto. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, halló paz, ya estaba tranquilo. Él ya daba por hecho lo que le había pedido al Señor y sintió paz. Entonces ya es cuando sentimos la fortaleza que Él nos da. ¿Eh? Y se le apareció a él, a Jesús, un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora miremoslo en primera carta de Samuel 1, 17 al 18. Samuel, primera carta. Primera carta no, libro, primer libro de Samuel. 1, 17 al 18. Y esto ya lo leímos, pero ahora nos sirve para darnos cuenta que debemos de orar hasta conseguir esa paz. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué halló entonces? Paz. Hasta ahí llegó la oración de Ana. Y cuando ella tuvo paz, halló la respuesta, porque esa oración fue precisa. La clave de la paz. ¿Ve? Esa paz en el corazón de saber que ya el Señor nos oyó, que hicimos una oración de veras, como Él lo manda, porque así lo hemos aprendido. Entonces, cuando tú hagas esa oración así, sentida, como que ya digas, ya no puedo hacer más porque así ya la puse, créale a Dios que Él ya oyó. Porque si sigues repitiéndole, pues como que lo hace que no te oyó o no sé, que perdió el tiempo orando. Sienta paz en tu corazón. Y así puedes estar tranquilo y podemos estar tranquilos de que vamos a recibir. Y así es. Ya no hemos visto en los ejemplos. La oración también, mis hermanos, es preventiva. Hay oraciones preventivas y hay oraciones curativas. La curativa es cuando ya el mal está hecho. Cuando ya no podemos hacer ya nada, sino orar para remediar lo que ya fue. Pero nosotros debemos de saber que hay oraciones preventivas, antes que curativa. Y es lo que tenemos que entender y saber para no ir a caer en esa situación de dejar pasar la oportunidad de orar. Bueno, entonces vamos a mirar que la oración es preventiva antes que curativa. Por ejemplo, la que nos da aquí otro ejemplo que ya hemos leído esta palabra por varias ocasiones, pero que nos sirve para esto. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mire cómo nos previene. Si nosotros velamos y oramos y clamamos y ayunamos y hacemos un poco de situaciones antes que venga lo que ha de venir, pues nos previene de caer en ello. Por eso Él dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, ustedes se están dando cuenta aquí cómo la palabra de Dios sirve para tantas cosas. Mire cómo toca muchos ejemplos, porque así hay que manejar la palabra de Dios, con sentido, poniéndole sentido. Y si nosotros le ponemos sentido, le sacamos un provecho bastante amplio. Y recuerda que también habíamos dicho que la palabra sirve para la protección, entonces hay que protegernos. La palabra tiene que ser preventiva, para protegernos. Por eso, segunda carta a los Tesalonicenses 3, 1 al 2, no es que estemos repitiendo, es que esto sirve para esta parte de prevención. Dice, segunda carta a los Tesalonicenses 3, 1 al 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque
no es de todo la fe. ¿Sí ve cómo es preventiva, hermano? Si nosotros hacemos esto antes, no vamos a caer en manos de aquellos que no tienen fe y nos pueden hacer daño. ¿Mm? Y nos previene también cuando pedimos para el pan de cada día. ¿Mm? Y Lucas 11:3, recuerda que empezamos por allá leyendo hace ya un ratito, dice, el pan nuestro de cada día, ¿ah? Dánoslo hoy. Está previniendo que no falte esa provisión. Porque puede faltar y entonces ya después toca hacer una oración curativa. Ay, Señor, por favor, perdónanos que nos olvidó orar y por eso nos faltó el pan. ¿Ah? Bueno, cuando oramos, permitimos que Dios nos muestre muchas cosas. ¿Y usted quiere, hermano, saber qué nos puede mostrar Dios a través de la oración? Nos muestra tantas cosas fantásticas que a veces hay personas que oran y ni siquiera saben lo que Dios les está presentando o qué le está dando o qué le está respondiendo. Porque a veces andamos en afanes y nos bendice y no nos damos por enterados. Pero mire, hermanos, que cuando oramos Dios nos permite o nos muestra. ¿Sí? Cuando oramos permitimos que Dios nos muestre. Una de ellas es su poder. ¿Ah? Así que miremos en la palabra de Dios que cuando nosotros oramos permitimos que Dios nos muestre su poder. Vamos a ver varias oraciones, varias citas bíblicas. La primera que vamos a ver es Génesis 25:21, para mirar que Él nos muestra su poder a través de esta palabra en este versículo. Génesis 25:21, y dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Vea que hay otro caso de no poder tener hijos. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Qué le mostró entonces a Isaac? Su poder. Él puede. Esto y mucho más, mis hermanos. Dios muestra su poder a través de una oración. Ahora miremos otro. Josué 10:12 al 14. Y mira cómo nos sigue mostrando el poder de Dios cada momento. Dice Josué 10:12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Tejalón. Y aquí le muestra, mire el poder. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué le mostró? El poder. Solamente él puede tener el tiempo, la luna o el sol. Y sigue diciendo, ¿no está escrito en este libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Miren, mis hermanos, que Dios peleaba por Israel, pero también está peleando por nosotros. Solamente es que nosotros permitamos que en oración podamos ver ese poder de Dios, que Él nos muestre su poder. Él quiere, pero ha dejado la oración y dice que la hagamos sin cesar, que abundantemente, que estemos atentos a ello, porque Él lo que quiere es mostrar su gloria para con nosotros. Vamos a mirar en Hechos 12:5 al 11 cómo mostró el poder en este pasaje. Recuerden que estaban en la cárcel y que entró allá un ángel y los sacó de la cárcel, porque allá estaba Pedro en cárcel. Dice Hechos 12:5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oigan esto, o sea, las personas, hacía sin cesar oración. ¿Sin qué? Sin cesar, o sea, constantemente. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Y aconteció, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel, estaba más seguro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel, allá está empezando a ver el poder de Dios, cíñete y átete las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Era como increíble lo que estaba pasando para él, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, esto es un poder bastante grande. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¡Qué poder tan maravilloso! Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, lo dejó seguro en la calle. Allá ya podía coger para el lugar que quisiera. Mire lo que sigue. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ese es el poder de Dios y nos deja ver a través de la oración. ¿Quién estaba orando por Pedro? Todo el pueblo. Vea la intercesión tan grande, tan hermosa. Hemos dicho, lo que nos está mostrando el Señor es que todos nosotros debemos de clamar, de orar, de interceder. Mire lo que se está aconteciendo, mire lo que estamos pasando, hermanos. ¿Cuántos días llevamos ya encerrados? Pregúntese, hermanos, si ya hemos pagado la cuota de oración, si ya hemos pagado la cuota de ayuno, si cada uno de nosotros ha hecho la oración que debemos de hacer, orar e interceder por aquellas familias enlutadas, porque esas familias hayan podido entender que ese familiar que falleció y se fue, habló con ellos y dijo, ya me voy, me tengo que ir, pero voy a ponerme delante de Dios en su presencia, orando y clamando por misericordia y por perdón de mis pecados, que hayan tenido la oportunidad de ser salvos antes de fallecer. Qué rico, hermanos. Y por esto es que hay que orar, hermanos. Es por esto es que hay que orar, hay que prevenir, una oración preventiva antes de que se suceda la muerte. Así que oremos preventivamente para que las familias y las personas que están en los lechos, en las camas de muerte, se acuerden que hay un Dios que los quiere salvar. Oremos por eso, hermano, ¿no? Que no haya la pérdida total, que se pierda la vida material, pero el alma no. ¿Ves? Bueno, pero también Él, cuando oramos, nos muestra su amor. Su amor nos muestra. Y dice así en Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Y creo que con esta hacemos el cierre y después seguimos mirando lo que nos muestra a través de la oración. Éxodo 2, 23 al 25 dice: aconteció, para mirar que muestra su amor para con nosotros en la oración, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre de ellos, ¿no? Por la servidumbre. Y oigan esto, y oyó Dios el gemido, o sea que eso es amor. Al oír, cuando Dios oye nuestras oraciones, nos está mostrando ¿qué? Amor. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, o sea que les dio lo que necesitaban. Reconoció y los oyó primeramente, y con solamente que Dios nos oiga, nos está mostrando ¿qué? Su amor. Así que mis hermanos, luego seguimos con ¿qué nos muestra a través de la oración?
Y vamos a seguir después con su misericordia que nos muestra a través de la oración. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y oremos para que Dios nos siga cuidando, guardando y protegiendo. Dios maravilloso, Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria y te damos gracias, Señor, por permitirnos a través de tu palabra entender, conocer, saber tanto ejemplo y todo lo que nos muestra, Señor, tu poder, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu favor a través de las oraciones. Permítanos, Señor, que esta enseñanza que hoy hemos recibido, Señor, nos lleve a realmente orar e interceder por todos aquellos que están en sufrimiento, que no tienen a Dios en su corazón y tienen paz en su corazón porque no te conocen o porque no quieren llegar a ti y están afligidos, llevando, Señor mío, un castigo, una dura realidad como es pasar por esta pandemia. Dios mío, ayúdanos para que las personas que mueran en Cristo. Que no se dé la pérdida total del cuerpo y del alma, sino que sea rescatado al menos el alma para que viva por siempre en la eternidad contigo, como esperamos nosotros igualmente. Dios mío, permítanos seguir orando, ayunando. Mira que ya casi completamos el tiempo de ayuno que hemos propuesto por 40 días, hasta las 10 de la mañana. Qué rico, Señor, que todo esto sea un favor y reconocer que tú, Señor, escucharás nuestra oración, pero se cumplirá también tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias por las enseñanzas y pedimos, Señor, que nos siga guardando y protegiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, dándolo por hecho, Señor. Amén.